pero llegué a pesar 126, 128 y volví a subir. Y Sí, volví a subir. Eres gordo y ya está. Y tus colegas, el cachondeo del gordito del grupo, me asfixiaba con mis parejas en momentos muy íntimos. Darte a ti también, sobre todo, las gracias por siempre estar ahí en los momentos complicados. Y coño, que animar a la gente que haga esto porque no sabes lo bien que te puedes llegar a sentir, la verdad. Jorge, para ponernos un poco en contexto, cuéntanos un poco quién eres y un poco cuál es tu historia. Simplemente quién eres y a qué te dedicas y qué es lo que haces Bueno, ahora con tu vida. me llamo Jorge, aunque mucha gente me conoce como Sepi o como Sepia desde chiquitito. Ahora mismo me dedico, trabajo en una fábrica haciendo tintas y, y bueno, mi historia es desde pequeñito. Mi madre sufrió una enfermedad Mm. y una minusvalía y uno de mis refugios fue la comida. Desde ahí empecé a coger peso sin parar. Yo de hecho no era gordito de pequeño, Ya. era un palillo realmente. Pero ese refugio es Sí, comer. hubo ahí un pequeño trauma, ¿no? Que te hizo esconderte en Exacto. algo y utilizaste un poco la comida para Y pasar fue eso. la comida, claro, de niño nunca jamás vas a descubrir que eso es un problema, ¿sabes? Para mis padres no lo eran, mi madre tampoco podía en ese momento preocuparse demasiado, mis hermanos pues por situaciones de la vida salieron también de mi vida un poco y en fin, me quedé yo Sí. y mis padres. Sí, si no es culpa de nadie, si al fin y al cabo cada No, 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 uno claro. tira para un lado, uno le da por las drogas, otro por el tabaco y en tu Sí, caso bueno, pues eso, fue, eso, eso vino después. eso vino después, ¿no? Bueno, ahora, Eso ahora vino hablaremos, después. ahora hablaremos un poco de todo. Vale, Sí. cuéntame un poco cómo era tu vida antes de empezar con el programa. Ahora trabajas en una fábrica, pero trabajabas en un estudio de tatuajes, ¿no? Sí, yo trabajaba en un estudio de tatu, llevaba lo que era la tienda en sí, o sea, manejaba lo que era la tienda, no tatuaba, manejaba la tienda. Mi vida era bastante sedentaria, de hecho yo he sido, era bastante gandul, o sea, vivía bastante cerca y iba en moto, o sea, es una persona que no me gustaba moverme mucho, la verdad. Vida cómoda, Eh, ¿no? Vida cómoda y aunque siempre he sabido cocinarme, porque por este mismo problema mi madre me enseñó bien a cocinar mis cosas y a saber cocinarme y no he tenido problema con ningún alimento nunca, me gusta el pescado, me gusta todo. Me acomodé a comidas preparadas, comidas procesadas, cenar todas las noches como si fuera noche vieja, en Era, fin. era Navidad todo el día. Sí, Y eso y eso te llevó a pesar ¿cuánto? ¿Cuánto pesabas antes de empezar con el programa? fue todo muy progresivo, pero llegué a pesar 126, 128. Ese fue tu récord. Sí, fue como un estanco, eran épocas en las que me quedaba en los 111, 112, decía, bueno, no me voy a poner más gordo. Y volví a subir, y Sí, volví a subir, y sí, volví a subir. te movías ahí en ese margen, pero nunca llegabas a bajar por encima de los 100 kilos, no llegabas a adelgazar como tal, ¿no? No, de hecho, cuando empezamos a trabajar y bajé de los 100 kilos, yo ni me acordaba, intentaba recapitular cuándo fue la última vez que pesaba menos de 100 kilos, ¿sabes? O Y sea, fue, no aparecía en tu mente, ¿no? Esa imagen. era Eras muy complicado, chiquito. era complicado, sí, sí, sí. Y bueno, cuéntanos un poco cómo te sentías con ese peso, cómo era tu vida, cómo era tu normalidad por aquel entonces. A ver, es como todo, al principio como que normalizas, eres gordo y ya está, y tus colegas, el cachondeo del gordito del grupo, Ya. era guay. Yo también he sido siempre una persona muy, muy extrovertida, no he tenido un problema en esconder mi barriga nunca, ni... Sí, que no tenías un complejo Y de gordo como tal, ¿no? No tenías si un... lo tienes, porque sí lo tienes, Sí, porque pero sí lo lo tienes, escondes un poco siendo pero gracioso y tal. lo escondes, pues eso, siendo el gracioso, siendo el guay, o siendo, más que guay, bueno, lo tapas, ¿no? Sí, sí. Y, ¿qué decíamos? Hablamos Nada, que cómo te de... sentías. Y te quería preguntar
¿qué cosas te incomodaban de ser gordo? O sea, ¿tú eres consciente de las cosas que te incomodaban o simplemente lo aceptabas o tenías cosas que decías tú, A hostia, ver, esto me me, voy a me mover molesta? porque justo viene un camión aquí a esta zona. No te preocupes. Recuerdo, por ejemplo, Eh, cuando empezaste el programa, que sí, hicimos un viaje, por ejemplo, que tenías el problema de las rozaduras. Entonces, cuéntanos un poco, sí. pues, además de eso, qué problemas tú encontrabas en tu día a día pesando 130 kilos. Bueno, encontraba problemas de que me asfixiaba con mis parejas en momentos muy íntimos, en que no tenía ganas ni estímulos de hacer nada, en que, coño, veías que un colega se defendía en ciertos movimientos que yo era incapaz de hacer, hasta el punto de llegarme al final costarme a atarme las zapatillas, ¿sabes? Que eso era flipante, la verdad. Ya, ya, De última me costaba, o sea, yo reventaba las zapatillas del típico gesto de metértelas sin desabrocharlas, ¿sabes? sí, sí. O El sea, tema de atarse las zapatillas es un punto de inflexión que mucha gente que tiene sobrepeso utiliza como para decir hasta aquí hemos llegado. guau, Porque en el momento en el que sientes que ya no puedes ni agacharte para atarte las cordoneras, pues ahí ya sí o sí tenemos un problema. O sea, ya no hay manera de esconderlo. En tu caso, ¿hubo un punto en el que dijiste hasta aquí? ¿O cómo fue? a ver, en mi caso hubo un punto que dije hasta aquí porque, como he dicho, yo trabajaba en un estudio de tatu y era con un grupo bueno de amigos, tomé la decisión de salir de ese trabajo y me refugié mucho en mi pareja. Ya, Me refugié mucho en mi pareja y el punto de inflexión fue cuando mi pareja también me falló y entonces ahí pensé que qué hacía con mi vida, o sea, o me quería yo, o me cuidaba yo, o qué claro. coño iba a hacer, ¿sabes? Eras tú contra ti y ya no había nadie que te cuidase, ¿no? Ya tuviste que decir, No, ya no ya había soy nadie yo. que estuviera pendiente de mí, ni... Y además fue un día muy, muy peculiar, porque fue el día de Reyes, fue el día 6 de Reyes, decidí y dije... Además tengo un vídeo grabado que le mandó a un colega que le decía, tío, voy a empezar de verdad una nueva vida. Estaba andando un tramo que era súper corto, a lo mejor, yo qué sé, un paseo de 20 minutos Mm, y me asfixiaba, ¿sabes? Y bueno, tomé la decisión, dejé de fumar y todo, yo era fumador de marihuana y dejé de fumar y empecé, la y verdad. hasta aquí hemos Empecé llegado. solo, no busqué ayuda, empecé pues como a recortarme, como bien he dicho antes, yo más o menos sabía, a ver, no sabía, había recurrido a lo típico, va al endocrino, cuando era más niño, me acuerdo que fui al endocrino con mis padres, no, pues come esto, come lo otro, en fin. Y empecé ¿Qué, un poco como a recortarme, porque cuando tomé la decisión pesaba 120, entre 126 y 128. qué probaste antes de entrar al programa? ¿Hiciste ejercicio por tu cuenta? ¿Hiciste algún tipo de dieta? ¿O simplemente te Eh, recortabas un poco? Bueno, tuve una época antes de tomar esa decisión en que probé este tipo de entrenamiento y demás, pero Sí. al poco abandoné. El grupo de amigos, pues en fin, como que lo intentamos entre todos, pero lo dejamos rápido, Sí, pero no ¿sabes? era, no era Encima de todas serio, las ¿no? Ibais al gimnasio, hacíais un poco el chorra íbamos por al allí. gimnasio, exacto, pero no era nada serio y también vino la pandemia, que aunque no es una excusa, pues me encerré en casa y ahí fue comer, jugar consola y fuera. Ya, esto le pasa a mucha gente que dice, no, es que yo no tengo disciplina para ir al gimnasio. Y realmente no es que no tengan disciplina, es que van al gimnasio y no obtienen ningún resultado. Entonces, bueno, cuando llevas 3 semanas y ves que no avanzas, pues normalmente pues lo dejas como en todo lo que hagas en la vida. Sí, yo ¿Qué creo es que lo... fue un par de meses y dije, ¿qué va? ¿Y ¿Para qué? No para mejorabas, qué? ¿no? O sea, estabas ahí estancado, no sabías ni qué hacer. Bajé algo Sí, de peso, pero sin dirección, ¿no? es como que no buscaba que llegara el momento, era como algo restrictivo, no era algo adaptativo a mi vida, a una forma nueva de hacer las cosas, sino Ya. algo en el que te prohíben, ¿sabes? Sí, te estabas Entonces, castigando a ti mismo, ¿no? Era como un castigo más que decir estoy haciendo las cosas bien, sino que te exacto, castigabas, comías menos y te exacto, castigabas un poco. Vale. ¿Y, sí, y, qué, sí. y qué es lo que te hizo confiar en mi programa? A ver, bueno, tú empezaste a trabajar con un compañero que ya no curraba conmigo, que se llama Sí, Fernando. sí, sí. Y coño, Fernando era la persona más sedentaria, gandula.
que había visto en mi vida, ¿sabes? O sea, era yo, pero no se ponía gordo, le ponía se le salía su barriguica y se fumaba sus porros también, pero, pero lo vi y dije, pero esto qué es, o sea, todo rajado con una tableta súper fuerte y dije, coño, me ha pasado esto y entonces empecé a escribirte que a ver si podíamos empezar y qué podía Tenía, hacer. ¿Tuviste dudas antes de empezar el programa? En plan, ¿tú confiabas en ti? ¿Confiabas en que tú podrías hacerlo? ¿O decías yo ni con Va, entrenador? cómo vas a confiar en ti mismo? Eso es una cosa chunguísima. Confiar en una persona que está en ese punto, Ya, aunque tenía la decisión tomada de cambiar, ¿cómo vas a confiar en ti? ¿Qué va? O sea, era una cosa que decía, esto yo no lo voy a conseguir y siempre tu apoyo ha sido una de las cosas más importantes. A día de hoy sigo entrenando contigo y peso sí. mucho menos y te necesito muchas veces. Sí, 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 sí. En ese aspecto estamos de acuerdo. Al final, por mucho que yo pueda diseñarte a ti una buena dieta o un buen entrenamiento, al final lo que marca la diferencia es tener ahí una persona detrás que te da la palma en la espalda cuando lo haces bien, que te da la cachetada cuando no lo haces tan bien y que Correcto, bueno, pues que está ahí correcto, en las buenas y en las malas. correcto. Cuando hicimos el proceso, que ahora diremos la cantidad de peso que perdiste, ¿qué es lo que más te sorprendió de todo? O sea, respecto a la imagen que tú tenías antes de entrar al programa y después, ¿cuál fue lo que más te sorprendió? Lo difícil que fue, lo fácil que fue, lo complicado que era? Cuéntame un poco A qué ver, se a te mí lo pasaba que por la más me cabeza. sorprendió, que lo que más me era lo que me costaba acostumbrarme al tema de la comida, por ejemplo. O sea, fue una de las cosas, el programar tanto lo que tenía que comer a la semana, el ir al súper y comprarlo todo, el no tener la decisión fácil, al principio era como muy costoso, ¿sabes? O sea, buscaba las mañas, entonces, sí, además me acuerdo de pequeños detalles, me ponías queso y como tenía ahí la cuña de queso me lo comía. Habían Claro. cosas que me generaban una ansiedad que como que no las podía tener ahí, era una cosa muy complicada. Sí he de decir que a mí el gimnasio, aunque me daba vergüenza, Mm, porque me daba vergüenza el gimnasio, me gustaba, la verdad. Me veía y me ponía a entrenar y decía, coño, mira, el gordo mueve peso, aquí hace está. cosas y aquí estoy y vengo y vengo y vengo y me subía a la cinta 1 hora y media, 2 horas y veía la cinta abajo sudar y decía, coño, lo he hecho yo, ¿sabes? Sí, supongo que al principio te pasaba lo típico, que te crees que en el gimnasio todo el mundo está fuerte, todo el mundo sabe, y en cuanto llevas ahí 2 meses te das cuenta que al final, que no es tan Empecé a difícil, hacer, coño, que es aprender claro, lo básico, empezar a progresar y que llega un momento que dices, hostia, yo soy capaz de estar en un gimnasio, soy capaz de hacer lo que tengo que hacer y ya no me siento de esa manera, no me siento inferior, no siento que me están mirando, simplemente te sientes pues uno más, ¿no? De los de ahí. sí, empecé a hacer amistades y bueno, la verdad es que molaba mucho, Ya. que Du- molaba mucho. Durante el proceso hubo algún momento difícil que tú dijese, hostia, lo tengo que dejar, o hubo un momento en el que las cosas te costasen más de la cuenta, o fue todo más o menos fluido No, durante todo el proceso. que va, de hecho el proceso de hoy sigo trabajando en ello, o sea, no hay A gusto, momentos ¿no? difíciles, hay momentos difíciles que requieren esa palmadita que te diga, te estás descarrileando, tienes que seguir por aquí. O además, hubo un momento de inflexión, me acordaré siempre, en el que me dijiste, tío, o te centras o yo Claro, no puedo seguir entrenándote porque algo estás haciendo que no me estás contando, claro, porque tú no puedes ser que yo te esté poniendo esto, esto y esto y no bajes ni un gramo de peso y vale, sí, estoy viendo que estás entrenando, pero hay algo con la comida que me estás escondiendo. claro, claro. Yo al final ya te conozco, llevamos tiempo trabajando juntos y bueno, Exacto. y hubo un momento, ¿cuánto perdimos la primera vez que empezamos a bajar de peso? Cerca de 40 kilos, ¿no? Durante el primer año, El primer año no, perdimos una burrada, o sea, de si lo 130. contamos desde que empezamos a trabajar, a lo mejor fueron 47 o así, pero lo que era la pérdida de ese año completo, desde el 6 de enero hasta el año siguiente del 6 de enero,
yo pesaba 126 y el año siguiente pesaba 73 kilos. Sí. Y luego hubo ahí una pequeña recaída, ¿no? Empezamos otra vez a subir un poco de peso, o hay un pequeño Bueno, problema, ¿no? ahí hubo, sí, una pequeña recaída o no sé cómo lo podemos llamar. Decidimos cómo coger un poco de volumen y ese volumen no me vino bien. Se nos fue un Como poco, que ¿no? me confié. Te relajaste demasiado. Pasaste de un control extremo con la comida, de una cantidad de pasos increíble, a de repente dijiste, bueno, estamos en volumen, pues tengo derecho a comer. Tu mente te engañó un poco, por así decirlo, y empezaste a comer más de la cuenta, ¿no? Y ahí fue cuando yo te dije, oye, Sepi, aquí algo no estamos haciendo bien porque no es normal que estemos recuperando tanto peso, porque es normal. O sea, una persona que pierde 45 kilos, es normal que recupere 5, 10 kilos. No hay ningún tipo de problema siempre que se mantenga en ese margen, pero claro, a nosotros nos pasó que yo vi que empezábamos a ir para arriba, no sé si recuperamos en torno a los 17 kilos, y bueno, Sí, pero le pusimos remedio, nos pusimos en serio otra vez, nos pusimos a hacer las cosas bien y a día de hoy pues estamos para abajo y lo sí. mejor de todo es que estamos quizá 10 kilos por encima de ese mínimo peso que conseguimos, pero estás mucho más fuerte que cuando perdiste peso la primera vez. Porque sí que es verdad que la primera vez te obsesionaste un poco demasiado con el tema de la dieta y no Un simplemente poco perdiste demasiado. peso, te quedaste bastante seco a nivel de masa muscular, ¿no? Por así decirlo. Y mira que entrenabas duro, pero es que caminabas 25.000 pasos al día por el tema del trabajo y la dieta la llevabas a un poco al extremo. Y mira que yo intentaba frenarte, ¿eh? Pero eras tú el que iba a tope. Así que bueno, me No, alegra que y hayamos superado un poco ese hasta el bache. punto que es verdad que reconozco, coño, que era un poco enfermizo. O sea, me acuerdo que fue el cumpleaños de mi madre y no quería comerme un trozo de tarta. O Ya, yo sabes que siempre te he sea, dicho que era un eso, punto, era la primera cena de empresa de mi trabajo y no quería comerme el menú, ¿me entiendes? O sea, claro, claro. no era sano tampoco No, eso. no. No Y era ahora creo que sano. estamos en el mejor punto, porque has encontrado el equilibrio y lo estás haciendo desde una perspectiva sana. No estás obsesionado ni con perder peso, ni tampoco tienes que luchar excesivamente con tu cabeza. Hemos encontrado un punto en el que estamos fuertes, en el que seguimos perdiendo peso y ha desaparecido Correcto. un poco ese punto obsesivo. Tú ya sabes que yo siempre te decía, es igual de malo comerte 4 trozos de tarta que no querer comerte uno. O sea, al final son dos extremos y tenemos que buscar El el punto equilibrio. medio. Sí que es verdad que tuve ahora una época pasada en la que, bueno, volvió a mi vida algo que creía que podía dominar, que había dejado y que una vez más mi cabeza me dijo, bueno, puedes relajarte con esto y a lo mejor lo puedes controlar, que Sí, fue el volver a fumar. sí, Volví a fumar marihuana y ya. al principio me autoengañaba y, bueno, como bien saben, no te lo conté. Sí, 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 ahí fue cuando yo te dije, aquí estamos Y haciendo algo. ahí fue cuando recuperé ese peso que estaba hablando y bueno, una vez más pues me di cuenta de que tenía que cambiarlo porque en el momento en el que yo lo había cambiado no era una cosa que yo pensaba que me sentara mal, sino como tomé la decisión de hacer ese cambio tan radical, dije, venga, todo de golpe, ¿sabes? Claro, claro, Pero sí que es verdad que ahora con el paso del tiempo me doy cuenta y al haber vuelto que eso a mí no me hacía ningún bien porque me generaba ese intento de calmarme con eso era una mentira total. Lo que me claro, generaba era más ansiedad, era incapaz de controlar. claro. Si tenía que cocinar para los demás y hacía cosas que. Entonces, el picoteo, venga, pues ya como de esto, ¿sabes? Ya, es que lo que pasa es eso, que se juntan, cuando uno fuma, se juntan las dos cosas, que te da hambre y que el hecho de fumar, pues te hace relajarte, como que no pasa nada, y bueno, te dejas llevar y al día siguiente te levantas y te das cuenta que te has comido media despensa. Y como siempre hablamos, esto un día no es un problema, pero empiezas un día, empiezas otro día, Y pasó un año y, casi, ¿eh? Así. y acabas en el ciclo. Así que nada, yo súper contento de que hayamos solucionado ese problema, que al fin y al Mm. cabo es echarle huevos, tirar para adelante, dejarlo, aislarse un poco de la tentativa de volver a hacerlo y ya está. Y sobre todo ocupar la mente en otro tipo de cosas, obtener la satisfacción en otro tipo de cosas, como puede ser pues darte un paseo, disfrutar de las pequeñas cosas que la gente hoy en día ya casi no disfruta y ya realmente, sobre todo la gente que tiene sobrepeso y que disfruta tanto de la comida, hay que buscar un poco, expandir un poco esa capacidad de disfrute y llevarla a otras cosas, como puede ser pegarse un buen entreno o, como hemos dicho, caminar o incluso hacer una buena comida, porque también se disfruta de una buena Sí, comida. Y luego es lo que te sí, sí, permite que sí. puedas irte por ahí a comer lo que te dé la gana sin ningún tipo
de miramiento. Correcto, ahora han sido las fiestas y he comido sin problema y la semana pasada fue el bando y mi cumpleaños y no tenía esa actitud de no me atrevo a comerme un trozo de tarta. Es verdad que me tengo que controlar porque yo soy una persona que me gusta comer mucho Claro, te y esa comerías 14. saciedad, ese estómago que yo he tenido, no puedo comer lo mismo, pero la cabeza te dice que comas, ¿sabes? Y Claro. Claro, si eso es algo que tú te vas a tener que vigilar toda la vida, porque siempre. tu cerebro sabe que la paz, el placer está ahí. Entonces tú tienes que ser capaz de identificar ese sentimiento y decir, vale, lo acepto, pero me controlo para no... Porque al final te come, o Además sea, es que que no hay otra opción. es totalmente como algo que he dicho que al principio. Yo este refugio lo hago casi desde que tengo 8 o 9 años. Claro, es algo Yo que ha llevo crecido contigo. entrenando y cuidándome, pues ahora vamos a hacer 3 y medio. O sea, Claro, ¿cómo voy a pretender cambiar algo que tengo metido en mi cuerpo, en mi mente, desde los 9 10 años, en 4 años? O sea, tengo que claro. trabajar en ello el resto de mi vida, seguro. Claro, claro, a lo mejor si tú consigues estar 10 años como estás ahora, comiendo perfecto, pues quizá ese recuerdo empieza a irse de tu cabeza. Pero como tú dices, en tres años no compensan 30 años haciendo las cosas mal a nivel mental. Tú puedes hacer el cambio a nivel físico, pero tu cabeza va a seguir recordándote quién eres o qué es lo que hacías Además, antes para que encontrar ahí esa paz. están las fotos, que hacerse se hizo. O sea, me quedé hiper flaco, nada Sí, fuerte, sí, hiper flaco, pero que va cero sostenible. En el momento en el que me relajé, rebote, 20 kilos claro, para arriba. claro. Si yo te lo decía, digo, la actitud esta de tanta restricción no es correcto. Pero bueno, Y no pasa aunque seguía nada. entrenando, porque entrenar me ha gustado siempre, pero que va, o sea, el pico, el pico es fundamental, la comida, vamos. Al final, cada persona tiene su camino y tiene su manera de darse cuenta de las cosas. Si a ti te ha costado 3 años llegar a este punto en el que estás ahora, pues lo importante es que estamos aquí, que no has rebotado, que sigues manteniendo tu peso, que tienes mucha más masa muscular. Tus hábitos no tienen nada que ver con lo que eran antes. Eres una persona que se cuida, que come bien, que entrena. O sea, eso es lo importante. Más allá de los kilos que has perdido, ¿qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué has notado tú que es diferente ahora a cuando estabas en el estudio pesando 130 kilos? Bueno, sobre todo lo que he notado que ha cambiado mucho en mi vida es mi cariño hacia mí, ¿sabes? Ya, El valorarme, el que yo sí soy capaz de hacer las cosas, en el que me siento importante para mí y por mí, y eso me hace bien, estar bien con el mundo entero. Yo claro. tenía como mucho odio hacia mi padre, hacia mi madre, hacia mucha gente, y todas esas cosas las he curado bastante, la verdad. Claro. Te has dado Tengo cuenta que mucho no tiene que amor venir por mi nadie a familia. salvarte, que tú eres el único responsable de ti No, y que tú al te salvas el final, culo. Y luego el que venga, pues te acompaña en la vida y lo que haga falta, exacto. ¿no? Pero no necesitas a nadie que te rescate de tus propios demonios. No porque al final nosotros somos nuestros propios compañeros de vida y somos los que tenemos que cuidarnos. O sea, puedes buscar que los demás estén contigo y te apoyen, pero no puedes pretender que te den la cuchara de la comida ni Y sobre todo, como yo yo te no lo voy a decía, si al hacer. final recurrimos a los demás, siempre, cada vez que estoy triste o cada vez que estoy amargado, pues al final vamos a conseguir, por triste que sea, que los demás se alejen de nosotros, porque sienten que cada vez que se acercan es para robarles energía. En cambio, cuando tú tienes una energía positiva, la gente se acaba acercando a ti, acabas haciendo un núcleo social más grande y acabas pues, rellenando un vacío Total, que a veces se hace demasiado grande y lo total. intentamos rellenar, pues en muchos casos como el tuyo, con comida. Sí. Y bueno, después de haber experimentado este cambio físico, este cambio de hábitos, o este cambio de vida, ¿cómo te sientes ahora mismo contigo mismo? A ver, me siento de puta madre, coño. O sea, yo voy al gimnasio, me pego unas caminatas, me siento una persona estructurada. Como todo el mundo, tengo mis altos y mis bajos, mis Claro, problemas, mis ansiedades, salgo del trabajo estresado, pero busco la manera, lo trabajo, lo soluciono, investigo el qué es, coño, Jorge, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo que no funciona, ¿sabes? Y, eres y capaz me, de... y, y me voy a equivocar, ¿sabes? Y me seguiré equivocando, pero trato de, una vez que me caigo, levantarme, ¿sabes? Claro, no te fustigas a ti mismo, ¿no? Aceptas tu... Me puedo fustigar porque soy un tío que me fustigo mucho, pero trato de solventarlo sin fustigarme tanto, ¿sabes? Entiendo.
Y si no hubieras empezado a trabajar conmigo, si no hubieses dado ese paso que diste cuando estabas en el estudio, cuando viste que Fernando hizo el cambio, ¿cómo crees que Sí. estarías ahora si tú no hubieses dado ese paso? ¿Cómo sería tu vida ahora? ¿Te la puedes imaginar? Mira, era una persona que tenía miedo hasta trabajar. O sea, yo me sentía que yo no sabía hacer nada Que no que valías. no fuera, que no valía para nada que no fuera estar en el estudio. Una de las cosas que también me ayudó, Sí, claramente, fue ir a terapia. Me fui a una terapia con una terapeuta increíble, la verdad, que, que me dio las herramientas totales para seguir adelante en mi vida y decirme, coño, tío, levántate, haz las cosas, busca un trabajo, si te equivocas, busca otro, si te equivocas, te claro. levantas, te caes, te levantas. Que vales más de lo que te creías. Es que te pensabas que Sí. no valías un duro, ¿no? Y entraste en O esa sea, yo dinámica pensaba que y, no. y por eso yo Claro, incluso me, pensaba. me- me- me alegré cuando te fuiste del estudio, porque sabía que iba a ser muy duro para ti, pero también sabía que te ibas a enfrentar a la realidad y que te iba a ayudar a crecer. Y joder, solo tenemos que hablar ahora para ver que definitivamente fue algo bueno para ti, aunque por el momento Sí. solamente estabas acojonado porque pensabas que no ibas a encontrar tu trabajo, también por el sobrepeso, supongo. Pero bueno, perdiste peso y mira, ahora trabajas en un trabajo físico, ¿no? Por así decirlo. Joder, súper físicos. No, he cambiado un poco a mejor porque si una de las cosas que también he aprendido es que al final sí que era capaz de todo y llego a una empresa y se quieren quedar conmigo y me Claro, suben de puesto enseguida y claro. me tienen en cuenta y ahora me han metido como en uno de los puestos más. Sí, Coño, que hay muy poca gente que se dedica a lo que yo estoy haciendo, que estoy haciendo las tintas para una empresa que se dedica al packaging súper a nivel nacional fuerte, o sea, hacemos ahí una cosa que, coño, que te valoran. que me valoran, ¿sabes? Que pantoneros no hay muchos y yo lo que hago son unas tintas en concreto, ciertos colores y tengo una responsabilidad de producción bastante alta y bueno, y el primero en el que pensaron mi jefe fue en mí, ¿sabes? O sea, me Ya. dijo, Jorge, tú quiero que seas tú, si tú estás de acuerdo, quiero que seas tú el que aprendas, no, no quiero buscar un tío de fuera. Yo estaba en una máquina que ajustaba cuatro cosas, ponía dos cuchillas, hacía dos mediciones, vamos, que la tenía dominada como el que sale a andar, ¿sabes? Claro. Y ahora me han puesto en un puesto en el que, coño, en el que, ojo, a ver, lo vas dominando poco a poco, pues llevo unos 2 meses, no llega y lo voy cogiendo, pero no es lo mismo. Si te han puesto ahí es porque lo puedes dominar 100%. Bueno, vamos terminando. Em, ¿Qué le dirías a alguien que ahora mismo está como tú estabas y tiene miedo a dar el paso a contratar a un profesional como yo o a empezar con el proceso de pérdida de peso? ¿Qué le dirías a alguien que está ahí con ese problema y que está acojonado porque piensa que no va a poder o porque piensa que es algo imposible? ¿Qué le dirías? A ver, yo lo primero que le diría es que si es algo que realmente tiene claro, que no sienta Eso el es, miedo de hacerlo, eso es, eh, con medias tintas no va a conseguir nada, eso es. que hay que entregarse al máximo en un proceso y más en esto, no es nada fácil ser gordo y dejar de serlo y mantenerlo, pero sobre todo lo importante es darte ese Tira. cariño a ti mismo, Mm, darte ese amor que a lo mejor crees que estás buscándolo en la comida, sobre todo, sí, y experimentar el que en cuanto esto empieza a funcionar, buah, te claro. sientes Superman por dos, ¿eh? Claro, lo importante es dar el paso, ¿no? Porque mucha gente se queda ahí, no da el paso, pero bueno, una vez que tú empiezas a comer bien, empiezas a entrenar, empiezas a andar, y empiezas a ver que la báscula empieza a responder, supongo que ahí todos esos miedos empiezan a desaparecer, ¿no? Empiezan a desaparecer bastante, empiezas a ganar confianza, empiezas a ver que si te está gustando el gimnasio puedes mover pesos, te puedes mover, caminas, tienes una vida, unas relaciones con tus parejas de puta madre, Correcto. te preparas unas comidas de puta madre, tienes una organización y una estructura en tu mente que antes no tenías. Que es la que te Eh, llevaba a tener el sobrepeso al final, porque el claro, sobrepeso no es claro. otra cosa más que caos en la cabeza y desorden vital, que cuando El otro empiezas día a me ordenarlo todo un preguntaban, poco, ¿qué comes? Pues como lo mismo todas las semanas porque al final lo tengo estructurado de puta madre, me gusta lo que como ya y no está. tengo que estar pensando,
mañana me voy a hacer unos espaguetis o me voy a comer No, yo mañana sé que tengo una ensalada de patata con mi pechuga por la noche, mi brócoli que me apetece, o sea, Y ya lo está. que... Y que ya está, y que bueno, yo no sé la gente, pero yo no tengo el problema de comer, como he dicho antes, ciertos alimentos, me encantan. Claro, y al final cuando repites lo mismo todas las semanas, no te estoy diciendo repetir lo mismo todos los días, pero repetir lo mismo todas las semanas, pues hace que haya una organización que, como tú dices, no tienes que pensar qué tengo que comer, qué tengo que comer, qué tengo que comprar, y eso mismo es lo que te permite que el fin de semana, cuando tienes que irte con la novia por ahí o te vas con tu familia, pues que te puedas comer en el restaurante lo que te dé la gana sin ningún tipo de restricción, porque durante la semana pues has estado Claro. entrenando, has estado comiendo bien, has estado haciendo las cosas como tenían que ser y lo hemos hecho bien, entonces bueno. ¿Dirías a día de hoy que te ha merecido la pena hacer esto o qué? Joder, claro. O sea, ha sido la cosa más importante, que creo que de las cosas más importantes que he hecho en mi vida. El miro atrás y digo, guau, ¿cómo podía estar así? Bueno, pues estaba y ya está, ¿sabes? Eran refugios y cosas y ya está, sin más. Al final, pues experiencia de vida y anoche quedé con unos amigos y lo primero que les decía era eso, que coño, que te des tiempo para ti mismo, que busques ese momento, que busques Claro, esa calidad de tiempo por ti y para ti, que está bien dar las cosas para los demás, pero que coño, que nosotros somos bastante, somos lo más importante, somos nosotros mismos, está claro, y ese, tú te encuentras bien, pues con los demás estás bien, ¿sabes? pues nada, Jorge, ha sido un placer, tío, que cuentes aquí la experiencia que hemos tenido trabajando juntos. Tú ya sabes que para mí eres una de las personas que más admiro, de los que han entrado al programa, porque llevo Gracias, chaval. contigo mucho tiempo, he visto tu cambio, he visto tu cambio mental, tu cambio físico, he visto todos los baches, he visto lo que te has esforzado y he visto por todo lo que has pasado. Y la verdad que para mí ha sido un placer trabajar contigo y bueno, seguimos ahí trabajando juntos y Sí, espero que eso. esto sea para todo el tiempo que sea posible. Y nada, agradecerte la seriedad, agradecerte el compromiso, agradecerte la sinceridad y nada, agradecerte que al final seas la imagen viva de lo que yo hago y el reflejo de que haciendo las cosas bien pues se puede conseguir mejorar mucho y conseguir por resultados como el que tú has conseguido. No sé si quieres despedirte de nuestra audiencia. Bueno, pues nada, Por ahí dando las darte a ti gracias las por el gracias testimonio, me has también, dicho, ¿no? sobre todo, darte a ti también, sobre todo, las gracias por siempre estar ahí en los momentos complicados. Y coño, que animar a la gente que haga esto porque no sabes lo bien que te puedes llegar a sentir, la verdad. Ahí está. Tu huevo, Bueno, Jorge. Me alegra nos verte vemos. así porque aunque estés tristón, sé que por dentro. No, no es tristón, realmente son lágrimas de felicidad. No, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Sé que eres una Es persona que está duro muy orgullosa y que. sentirte apartado, sentirte que no vale y cuando coño, cuando lo descubres, Oye, tu huevo, Sepi. es muy bueno. Pues nada, espero que tengas un día de puta madre y como Gracias. siempre te digo, mañana seguimos con todo el programa. Vamos con todo. Un abrazo. Un abrazo, Jorge.